Esta ley, en su gran totalidad, está creada para favorecer a los sectores de mayor poder. Y este régimen lo que busca hacer es condicionar al país, en este caso, por lo menos 30 años, ni siquiera es una situación de emergencia, y que viene a favorecer a las grandes empresas. ¿Por qué? Bueno, esto lo vamos a ir conociendo junto al invitado del día de la fecha. Estamos en el piso con Alejo Caivano, que es integrante de la Defensoría de Laburantes. Alejo, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, desafío, ¿no? Bajar esto al llano. ¿Qué significa este régimen que estábamos diciendo recientemente? ¿Qué implica este régimen que favorece a las grandes inversiones, ¿no? Esto en un contexto de dificultades para tener un empleo, formal. Bueno, en este contexto lo que vino diciendo todo el tiempo, no solamente el sector de Libertad Avanza, sino también Juntos por el Cambio en la previa a las elecciones, es que ante estas dificultades en el mercado laboral tenía que haber una apertura, en este caso hacia las empresas, y también una reforma laboral. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que intentan imponer y qué implica que esto se lleve adelante? Por supuesto. La verdad que este capítulo, digamos, el RIGI, es uno de los pocos capítulos que no ha tenido modificaciones entre la primera versión y la segunda versión. O sea, se habla de que es un núcleo este capítulo, digamos, y todo lo vinculado, sustancial del proyecto de Javier Milei, y que de alguna forma es algo que en el gabinete tiene mucho consenso, y lo que se habla es que se ha intentado negociar, se ha intentado evaluar, pero que están bastante duros con este punto, ¿no? Si tuviera que resumirlo en una oración, es una suerte de reforma constitucional, porque modifica cuestiones constitucionales de nuestro país, realizada a través de una ley que contiene un sinfín de cuestiones. Y entre otras, uno puede pensar que es la que menos difusión tiene. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a una determinada forma, una determinada regla de competencia que el RIGI viene a destruir, por muchísimos motivos. Uno de ellos es porque otorga beneficios a 30 años, como bien decías. ¿Qué pasa con esto? Estos beneficios a 30 años son beneficios que son mejores a lo de cualquier ley vigente en nuestro país. O sea, establece un régimen, por lo menos yo tengo 40 años, hasta mis 70 años, una empresa que cumpla con los requisitos, en el caso de que sea aprobada la ley, puede tener estos beneficios. Y estos beneficios no son poca cosa, digamos, ¿no? Para pensar, vamos a poner un ejemplo con una pyme, digamos, una pyme de cualquier rubro que tenga 10 o 100 empleados, digamos, por supuesto que no necesariamente completa el capital de 200 millones de dólares, ¿no? Que es el mínimo, que hoy por hoy son 200.000 millones de pesos, ¿no? Esa empresa tiene que pagar una serie de cargas y una serie de impuestos que, para la empresa que viene de otro país y que tiene la capacidad de invertir ese dinero en las condiciones que plantea la ley, que también van a modificar condiciones planteadas en leyes vigentes para el régimen de nuestro país, esta empresa va a tener un costo cero en términos impositivos, y la pyme, para poder sobrevivir, va a tener que invertir y va a tener que pagar los impuestos de nuestro país en todo sentido, ¿no? Uno dice 30 años es poco tiempo, pero de ninguna forma, porque si lo pensamos en términos de nuestra historia de los últimos 30 años, en nuestro país la explotación de los recursos, como por ejemplo el petróleo, el gas, el litio recientemente, hipotéticamente puede llegar a ser el agua y otros bienes que existen en nuestro país, tiene aproximadamente 30 años y no ha tenido un régimen que ha favorecido que empresas de otros países vinieran a quedarse con esos recursos, digamos. Tenían que competir en las condiciones en que se estableciera. Incluso, más allá de que uno no está de acuerdo con eso, la privatización va a establecer que cualquier empresa puede competir en relación a la compra de esa empresa. Sin embargo, uno podría especular que si la empresa que va a comprar las privatizaciones que intenta hacer este gobierno, y que ojalá que no lo logre, por supuesto, la empresa que venga por el régimen del RIGI va a tener beneficios en contra de las empresas que tengan capitales de este país. La verdad que es absurdo, ¿no? Independientemente, obviamente, de que la ley va a tener un montón de conflictos, porque no solamente se detienen ahí los problemas de esta ley. Esta ley crea un régimen que va a ir en contra de lo que las provincias tienen derivado de la Constitución Nacional de nuestro país en cuanto a los recursos naturales, son parte de las disposiciones de las provincias, ¿no? Entonces, las provincias tienen la capacidad de establecer impuestos, de organizar, de establecer una dinámica legal para la explotación de dicho bien.
Lo que sucede con el RIGI es que establece esa inversión como de interés nacional. ¿A qué le llama ser interés nacional? Y lo dice explícitamente un artículo, dice que no pueden estar sujetas a ningún tipo de regulación provincial ni municipal y toda regulación que exista va a ser nula. Digamos. Eso va a ser discutido en todas las instancias judiciales de nuestro país. Porque o reformás la Constitución para que sea acorde a esta ley o la Constitución Nacional en nuestro país siempre va a tener más peso que el que tiene una ley. Perdón, no sé si voy muy rápido, quieren... No, está perfecto. Bueno, claramente está hecha a medida de las grandes empresas extranjeras, la destrucción de las pymes. ¿Le podemos poner nombre a quienes ganan con esta ley? Evidentemente son capitales que, digamos, habiendo tenido origen en Argentina o habiéndose dedicado a cualquier actividad en cualquier lugar del mundo, quieren invertir en algún sector de la Argentina. Y para eso tienen que cumplir determinados requisitos. No solamente los requisitos están ligados al capital económico, ¿no? Y ahí hay diferentes variantes porque hay mayores beneficios a nivel de cuánto dinero las empresas pueden llegar a poner. Ahora, ni siquiera es que tienen que poner el dinero de una en una inversión, porque no van a ser juzgados ni van a tener la posibilidad de que el Estado vaya a controlar esa inversión. Les establecen unas reglas generales que la empresa va a tener que cumplir en forma autónoma. ¿Y de qué capitales hablamos? De capitales que vengan de otro país, pero que cuenten con un acuerdo muy importante con este gobierno para favorecer el extractivismo y o la actividad que realicen. Ahora, por el monto del capital, 200 millones de dólares, nadie va a venir a establecer una industria textil. No estamos hablando de industrias vinculadas al consumo interno o a sectores de la economía. Estamos hablando principalmente del rubro extractivo y la actividad agropecuaria. Mineras. Claro, y la actividad agropecuaria en gran escala, ¿no? Entonces, es una forma de reforzar el lugar que intenta darle esta gente a Argentina, digamos, en el lugar internacional, un país absolutamente del tercer mundo dominado y que lo único que tenemos que hacer es entregar nuestras riquezas al primer mundo, pero no solamente se contentan con eso, sino que van a tener más beneficios que una pyme. Entonces, ¿esto qué va a traer como consecuencia? Que una empresa, por el mero hecho de tener capitales nacionales, y esto es algo que han planteado hasta determinados sectores industriales, la empresa, por ser argentina, va a quedar subordinada a que una empresa internacional no quiera hacerse de estos beneficios impositivos. ¿Por cuánto? Por 30 años, ¿no? Ahora, supongamos que existe un conflicto, porque en nuestro país, por supuesto que, digamos, hay determinados requisitos que deben cumplir las empresas y hay determinados rubros de explotación que tienen que tener determinadas características. Evidentemente, este gobierno está trabajando en contra de dicha regulación, pero puede existir una controversia en relación a la aplicación de este propio régimen, ¿no? Este régimen beneficioso va a tener cuestionamientos y va a tener todo tipo de discusiones a nivel internacional. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué es lo que establece como condición esta ley? Establece que las partes tienen que dialogar de buena fe, y lo dice literalmente, pónganse de acuerdo, Estado y el sector, digamos, involucrado en la controversia con la empresa, y para el caso de que no se pongan de acuerdo con esto, la empresa va a poder optar, y lo dice explícitamente, va a poder optar por el CIADI, que es un centro internacional para la resolución de este tipo de conflictos que se encuentra con sede en Washington y que no ha tenido, la verdad, antecedentes en el marco de su historia, no ha tenido antecedentes de favorecer a un país como el nuestro por sobre... Ya pasó por el CIADI además, ¿no? Absolutamente, la verdad que perdimos siempre, la diferencia que hay es por cuánto perdemos, ya sabemos que vamos a perder. El punto que hay con esto es, estamos cediendo soberanía. Pero no solamente soberanía, estamos relegando una parte de nuestros recursos y de nuestra posibilidad de desarrollo industrial a que vengan empresas de otro lugar digamos, con el capital, que obviamente que para países del primer mundo, el capital, digamos, 200 millones de dólares no valen lo mismo en Argentina para una empresa argentina que para una empresa alemana, pongámosle. Entonces, también va a traer un costo desde el punto de vista de que va a favorecer los costos que tienen las empresas de países del primer mundo en desmedro de la posibilidad de que tengamos al menos una industria, ¿no? Poco de interés nacional, entonces, según lo que dice la ley. Ahora, para poder seguir magnificando lo que significaría una destrucción o un ataque a la industria nacional, ¿qué lugar o qué rol tienen las pymes hoy en Argentina? ¿Son las que más trabajo dan? ¿Cómo es esa relación para entender esta lógica? ¿Cómo podría inmediatamente, o en el mediano plazo, o en el largo plazo, atacar a quienes dan una fuente de trabajo y las pocas que dan una fuente formal de trabajo? Claro, y ahí me parece que hay otro punto que entra en juego en esta ley porque el gobierno intenta dar señales a todos los sectores, de alguna forma, ¿no?
Y efectivamente, como bien vos decís, las pymes tienen un rol preponderante en el hecho del empleo porque suelen utilizar la mayor cantidad de empleados y a medida que crece el consumo interno, son las primeras empresas que van a tener un desarrollo más importante y la posibilidad de brindar servicios que no van a ser interesantes para que una empresa con un capital de 200 millones de dólares quiera realizarlo. Si uno lo piensa, digamos, a nivel micro en términos comerciales o a nivel, digamos, de determinados productos industriales se dice industria liviana, digamos, pero es que no sean tan complicadas su elaboración, la mayor parte de esas pymes tienen componentes fundamentales nacionales, son de capitales nacionales y emplean en principio hasta 200 empleados. ¿Qué sucede con esto? Los beneficios impositivos son tales, y de hecho han aumentado porque recientemente el gobierno ha aumentado el impuesto país, digamos, que va a redundar en que todas las empresas que necesiten algún tipo de producto importado van a tener que pagar muchísimo más caro dicho producto, están condenando a la mayoría de las pymes a una situación muy dificultosa. Están económicamente intentando que esta situación, que esta economía se enfríe y tenga menos consumo interno. Y por otro lado están beneficiando a empresas que vengan de afuera y que se queden con el capital. Y no solamente, me parece que es importante pensarlo en términos industriales y extractivos. Lo pienso también desde el punto de vista de la explotación, porque estamos en una época en donde uno piensa, bueno, voy a explotar petróleo y voy a tener beneficios. Bueno, pero este régimen, en términos de crear una sociedad para una empresa o capital del extranjero, puede ser utilizado siquiera para comprar tierras de una forma mucho más sencilla. Durante los últimos días salió un comunicado del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, que es un organismo internacional que se dedica a establecer normas contra el lavado de activos. Y caracterizó justamente esta medida como una puerta de entrada para capitales de origen incierto, bueno, claramente pueden ser organizaciones criminales ahí, convirtiendo al país, lo dijo así, en una guarida fiscal. ¿Qué te parece? ¿Qué pensás? Recientemente había sucedido algo parecido también en relación a la economía, a determinadas reglas económicas de Estados Unidos, donde va a empezar a suceder esto, que es que como estos capitales que ingresan en este país tienen que cumplir determinados requisitos internos, y el volumen del dinero es tan importante, hay varios analistas que lo que plantean es que efectivamente va a ser mucho más fácil que Argentina sea el nuevo paraíso del lavado de muchísimos dineros que no son posibles de justificar. Ahora, me parece que esto no se detiene, digamos, en el hecho de que vayan a ser capitales que entren y salgan del país rápidamente, porque el requisito, el beneficio de los 30 años no impide que en el marco de la estrategia de este gobierno haya garantizado que venga una ley de bases 3, una ley de bases 4, una ley de bases 5. Y me parece que acá hay un reforzamiento de lo que sucedió en la década del 90 en nuestro país, en la cual se establecieron determinadas formas y se modificaron estructuras para poder garantizar que el ingreso y egreso de capital sea más rápido. Ahora, esto está llevado al extremo. Esto no tiene ningún tipo de control, porque uno piensa, ¿qué le van a pedir a estas empresas? ¿Una declaración jurada de los ingresos? ¿Le van a pedir lo que presente los balances económicos del lugar de origen? No, no le van a pedir nada, absolutamente. Le van a pedir que cumpla los requisitos internos. Supongamos que una empresa mala vida y que se utilice para lavado de dinero cumple con los requisitos internos y empiece a funcionar, tenga de alguna forma como el desarrollo económico en este lugar, etcétera, etcétera. Si hay un conflicto, o si surge un conflicto, o si se prueba que esa empresa, los fondos mal habidos, supongamos en otro país, encarcelan a los directores de las sociedades porque se comprueba su vinculación con el narcotráfico, por ejemplo, nosotros no vamos a poder utilizar esa situación para anular el beneficio del RIGI que va a suceder durante 30 años, ¿no? O sea, una empresa que sea condenada por narcotráfico en otro país, nosotros no vamos a poder utilizar eso como un argumento para anular el beneficio del RIGI. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Condenando nuestra soberanía para por lo menos 30 años. Es algo que tiene una gravedad muy, muy importante y que es muy difícil de transmitir en la gente, porque uno piensa, bueno, ¿qué nos impactará en el día a día? ¿Qué nos impactará en el primer año? Probablemente el impacto no sea demasiado. Eso también es importante decirlo, ¿no? Yo confío y tengo esperanzas ya
digamos, de alguna forma hasta ilusas de que no se logre aprobar y que no pase esta ley, y bueno. Pero lo que considero es, supongamos que consigan aprobarla, no vamos a medir el impacto de una circunstancia como esta hasta dentro de 5 o 10 años, cuando nos demos cuenta de que la industria está absolutamente en muchas menos manos de las que está hoy por hoy, que ya de por sí son pocas, ¿no? ¿Cuántas empresas argentinas tienen 200 millones de dólares? Contadas con los dedos de las manos, ¿no? ¿Cuántas empresas, cuántas pymes argentinas existen hoy por hoy y cuántos empleos existen? El RI va directamente en contra de eso y va a llevar a que en 5 o 10 años el volumen de la actividad económica y la composición del capital en términos nacionales sea muy minoritaria, digamos. Estamos hablando de que es un industricidio como no ha habido recientemente. Para finalizar, Alejo, ¿qué lugar crees que esto está jugando y va a jugar con respecto a los gobernadores y a las provincias a la hora de decidir su voto este régimen, ¿no? ¿Qué lugar puede ocupar a la hora de que voten a favor o en contra de la ley, ya que ocupa un gran porcentaje la ley, ¿no? No es menor este tema, digamos. La verdad que yo percibo de que pusieron un capítulo muy fuerte, muy duro, y eventualmente ahí va a haber intenciones y va a haber propuestas de los gobernadores para poder llegar a negociarlo, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, una empresa en determinada provincia de nuestro país que vive de algún recurso fundamental puede tener el 30 o el 40% de la incidencia económica respecto del recurso que está en juego, ¿no? Entonces, yo especulo con que es uno de los capítulos que se va a negociar. ¿Y lo van a negociar de qué forma? Uno de los grandes temas que hay es el hecho del interés nacional, ¿no? Digamos, podríamos discutirlo filosóficamente mucho tiempo, pero en este caso, la Constitución Nacional de nuestro país establece que los recursos naturales son provinciales. Y fue uno de los grandes debates y una de las grandes modificaciones de la reforma constitucional del año 94. Entonces, me parece que ahí hay un elemento que va a ser importante, porque el RIGI no puede existir solamente a nivel nacional si no tiene algún tipo de verificación de las provincias. Y también no pueden quitar a las provincias que sea diferente la situación, que por ejemplo tenga la explotación de los hidrocarburos respecto de lo que sucede con el litio. ¿Qué va a pasar con las provincias que ya tienen un montón de concesiones y contratos firmados? ¿Qué van a hacer las empresas que quieran ingresar en esas explotaciones? La verdad es una apuesta muy fuerte la de este gobierno y es de un nivel de romper, digamos, las estructuras y romper la tradición de este país, que es muy grande, habiendo mecanismos legislativos que van a ir en contra, directamente contra esta ley. Entonces, digamos, uno de los escenarios es que, no habiendo negociación, todo termine judicializado, como está pasando y como ha sucedido, por ejemplo, con el capítulo de lo vinculado al tabaco, digamos. Lo mismo puede suceder con la reforma laboral. Digamos, lo mismo puede suceder con cada uno de los cambios que trata de imponer este gobierno. Porque o las reformas son consensuadas, apoyadas por una mayoría, conocidas, y estamos a favor de esos cambios, o efectivamente esos tipos tienen que lograr, a través de un procedimiento demasiado rápido y sin que las personas se enteren, una sanción de una ley por la cual los mismos diputados y senadores que estén a favor de esto, cuando se empiecen a ver las consecuencias, van a tener un escenario muy complejo y nos trae lamentablemente recuerdos de épocas muy tristes de nuestro país, donde los diputados decían una cosa y votaban otra, ¿no?